Ahí estamos. Estamos grabando desde ahora, ¿no? Entonces, en esa medida de interpretación, ¿sí? En esa medida de interpretación, vamos a encontrar que un producto, un resultado de esa labor de interpretación, que nosotros como abogados lo vemos, lo palpamos, ¿sí? Va a ser la sentencia. Entonces, tenemos aquí la sentencia. Y la sentencia como tal, como digo, es un producto de esa labor de interpretación del juez. Es un producto, el producto final podríamos decir. Hagamos una conclusión anticipada. Digamos aquí que la sentencia es un producto, es el producto final de la labor interpretativa del juez, ¿no? Y precisamente en la sentencia vamos a encontrar ahí, listo, consolidado, toda la forma en la cual el operador de justicia utilizó su razón, utilizó su juicio de valor para aplicar derecho, para aplicar la norma jurídica. Bajo ese contexto, este producto final va a tener una base. La base normativa. Esa base la encontramos en el artículo 6 del Código de la Función Judicial. Vean ustedes que el artículo 6 del Código de la Función Judicial ya deja entrever de que esa labor de interpretación por parte de los jueces va a estar aplicado en el sentido que más favorezca los derechos y garantías, en este caso, ¿no? En el sentido que más se ajuste a la Constitución, en el sentido que más favorezca la plena vigencia de los derechos. Entonces, la interpretación como tal, esta sentencia tiene que refleja la plena vigencia de derechos. Si es que esto es así, noten ustedes de que el juez como tal, al producir sentencia, está produciendo automáticamente potestad pública. Potestad pública. Esta potestad pública que dispone exclusivamente los jueces porque tienen una suerte de blindaje específico, le Doctor, permite dar solución, doctor, ¿sí? es el artículo sobre el principio de legalidad, jurisdicción y competencia. ¿Cuál, perdón? El artículo 6 del Código de la Función Judicial. Es interpretación integral de la norma constitucional. Listo, gracias, doctor. Sí. A ver, ¿en dónde estábamos? Ya. Entonces tenemos potestad pública. Esa potestad pública le permite, ojo, al juez dar solución a conflictos. Vean ustedes la importancia de eso, ¿no? Esa sentencia refleja entonces su capacidad que tiene para administrar justicia. Eso es potestad pública. Es una potestad pública jurisdiccional, ¿sí? Estamos ante una potestad jurisdiccional.
esa potestad jurisdiccional, ojo, le permite administrar justicia. Solamente a los operadores de justicia les es permitido realizar este tipo de operaciones, administrar justicia. En la práctica, vamos a ver de que la sentencia es uno de los de las formas de actuación que tienen los jueces, ¿sí? Entonces, los jueces tienen formas de actuación. Y cuando digo formas de actuación, me estoy refiriendo a formas a través de las cuales el juez interactúa con las partes. Interactúa con las partes. Ustedes dirán, ¿cómo que interactúa? Claro que sí. Interactúa en la ejecución del proceso. En la ejecución del proceso. Ustedes verán entonces de que cuando consultan un proceso, ese proceso es una serie concatenada, ordenada, sistematizada, cronológica, de diferentes actuaciones, de diferentes tomas de decisión, ¿sí? Todas ellas conducentes ¿a qué? A llegar a una sentencia. El proceso busca eso, ¿no? El proceso busca llegar a un punto final, a una gran meta. Busca llegar a la sentencia. La sentencia es la meta, ¿no? La sentencia es el momento en el cual se puede ver reflejado todas las anteriores etapas que ha tenido que ir atravesando, que ha tenido que ir superando las partes. Las partes poco a poco van superando esas etapas, ¿no? La etapa de admisión, la etapa de alegatos, la etapa de pruebas, saneamientos y así sucesivamente. Pero todas esas etapas que se van abriendo y cerrando, y quien permite esa apertura y ese cierre, esa apertura y ese cierre, va a ser el juez. ¿A través de qué? A través de ciertas formas de actuación. Entonces, en la práctica, nosotros vamos a ver de que esas formas de actuación adquiere dos facetas. Hay dos formas de actuación. ¿Sí? Y esas dos formas de actuación son las llamadas providencias judiciales. Providencias judiciales. Las providencias judiciales, entonces, me va a permitir a mi juez, interactuar con las partes del proceso, las partes que forman parte del proceso. Y en la práctica encontramos que hay dos formas, dos tipos de providencias que me permite esa interacción. La una, los autos, ¿sí? Y dos, las sentencias. Ojo. Eh, los autos, como tal, son de dos tipos, ¿sí? Entonces aquí tenemos un auto interlocutorio
auto interlocutorio, y ustedes dirán, ¿qué es esto de auto interlocutorio? ¿Qué es? Entonces, el auto interlocutorio lo que va a generar es, o lo que va a permitir es resolver cuestiones procesales, ojo, son cuestiones procesales que sin ser sentencia afectan derechos de las partes. ¿Sí? Y aquí ya les voy a poner ya aquí una tareita. Sin ser sentencia, resuelve, ¿sí? Sin ser sentencia, ojo, resuelve o afecta derechos de las partes. Ojo. O de validez del proceso. O validez del proceso. Les pongo ahí una pauta. Un acto interlocutorio. Me va a decir muy bien, te califico la demanda. Sí. Y obviamente, muy bien, está admitido, pero sobre la marcha se han omitido algún tipo de solemnidades. ¿Por parte de quién? Por parte de una de las partes o por parte del propio secretario del juzgado. Y eso está generando la nulidad de parte del proceso. ¿Sí? Y se decide resolver la nulidad de esa parte del proceso. ¿Sí? De un cierto momento de esa gran carrera llamada proceso. Entonces la validez del proceso está siendo cuestionado en una de sus partes. Eso es un auto interlocutorio porque va a afectar a las dos partes. Va a decir, pero ¿y ahora qué hacemos? Nada, pues nos afectó a las dos y tenemos que retrotraernos a una etapa anterior para que se reanude de una manera correcta. Ojo, afecta la validez de la buena marcha del proceso y afecta a las partes, a las dos partes. Sí, a las dos partes. Un auto interlocutorio. Entonces se da una suerte de reordenamiento. Y tenemos aquí el otro, el auto de sustanciación. Y el auto de sustanciación, vamos a ver nosotros, eh, van a ser todas esas producciones, ¿sí? Esas producciones generadas para la normal, o para el normal sería, para el normal desarrollo del proceso. ¿Sí? Para el normal desarrollo del proceso. Te notifico con la contestación a la demanda, te estoy notificando sobre la apertura del término de prueba, ha llegado este escrito, se está notificando a una de las partes con, con este escrito y así sucesivamente, ¿no? Son todas las producciones judiciales que están llamadas a qué? A guiar el desarrollo del proceso, ¿sí? Y la gran producción de providencia es la sentencia. Y la sentencia no va a ser más, y ahí sí ya de manera técnica, que la decisión del juez,
¿sí? Ojo, decisión del juez acerca del asunto o asuntos sustanciales del proceso. Eso quiere decir que la sentencia viene a ser como un gran embudo, ¿no? ¿Sí? La sentencia se va a nutrir de todos los autos, ¿sí? Se nutre de estos autos interlocutorios, ¿sí? Se nutre de los autos interlocutorios, de los autos de sustanciación y de todo lo que las partes piden y exigen. Entonces, en ese preciso momento, la sentencia cobra sentido, porque ahí sí va a reunir los asuntos principales del proceso y el juez decidirá sobre los mismos. Por lo tanto, la sentencia no puede, ojo, no puede nutrirse de cuestiones que estén fuera del proceso. O sea, aquí vean ustedes, no hay nada por fuera del proceso. Si es que no está en el proceso, no está en el universo. Ojo, aquí, si es que no se ha tratado en el proceso, no existe. No existe. No hay nada. Cero. Llévense, llévense esa reflexión. Si no está en el proceso, no está en el universo. No hay nada. Ojo, no hay nada. Es como lo que pasa ahora con los títulos universitarios. Si no está en la CENACYT, no está en el universo. ¿Sí? Cuando ustedes ahí dicen, pero este man, qué bestia, está, tiene tal cosa, ya vemos en el portal de la CENACYT, ponemos nombres y apellidos, ponen el código, ¡pum! No sale nada. Entonces no hay, ¿no es cierto? Lo mismo pasa aquí. Igualito. Si es que no hay actuaciones procesales, no constan en el universo y por lo tanto nos es irrelevante. Lo que es relevante es solo lo que está en el proceso y si está en el proceso puede ser analizado y formar parte de la decisión del juez para producir sentencia en su gran labor de interpretación que va a tener el juez sobre el caso en concreto, ¿sí? Efectivamente, estas dos fórmulas, estas dos formas, perdón, de providencias judiciales, las encontramos y tenemos base jurídica para ello. Entonces tenemos esto en el artículo 88 de el COGEP. ¿Sí? Código Orgánico General de Procesos. ¿Sí? No, no pongo el nombre porque no me avanzaría la pantalla. Entonces, nos vamos a coger. Tenemos Doctor, esto. ¿quiere que la lectura? No, no hace falta, Pedro. Eso necesitaría que... Yo ya creo que les dije ayer que lo lean, por favor. Aquí está ya la explicación. ¿Sí? Está la explicación. Entonces, eso tomarlo en consideración para futuras intervenciones que yo les haga. Sí, gracias, Pedro. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? Creo, Doctor, creo que está una claro. pregunta. Sí, Emilia. A ver, si el juez dispone conceder un recurso de apelación, ¿es un auto interlocutorio?
Claro que sí, claro que sí. Porque aquí ya está afectando ¿qué? Está afectando un derecho de las partes, ¿sí? Pero tome en cuenta, Emilia, que usted dice si es que acepta un recurso un juez, No, si dispone. Conceder, si dispone un recurso o una diligencia o actuación. si dispone conceder este recurso de apelación por parte de las partes. Pero tome en cuenta lo siguiente, Emilia, ojo, ojo. No sería tanto un autointerlocutor, yo le entendí una especie de diligencia. Por ejemplo, para que no se confunda, usted quiere la actuación de un perito, ¿sí? Entonces, porque el perito que se tiene no ha generado una correcta valoración. Entonces, el juez, mediante un autointerlocutorio, si es que hay una afección de derechos de las partes, decide muy bien conceder ese nombramiento. Pero en el tema de recursos, Emilia, eso es otra cosa, porque ya no hay propiamente dicho un auto. Porque cuando se activa un recurso ya hay una sentencia. Entonces, en esa medida, cuando existe ya una sentencia, usted sobre la sentencia activa el recurso. Y ahí el juez no decide nada. ¿Sí? El juez no decide nada. El juez de primera, por ejemplo, un juez civil, no decide, te concedo. No. Pero el de segunda sí que me va a mí a conceder o me va a aceptar a trámite o no. ¿Sí? Entonces, tome en cuenta de que ya existe una sentencia en el momento en el que yo activo un recurso. O sea, ya no es auto. Yo estoy atacando la sentencia, pero eso es materia de otra cosa, no se vaya muy lejos, Emilia, porque ahí se pueden confundir. Eso es ya materia procesal, si todavía no tienen todas las herramientas necesarias. Sí, Emilia, Sí, doctor, muchas gracias. perfecto. Perfecto, jóvenes. Entonces vamos a dejar hasta ahí. Sí les pediría que lean estos articulillos que les he dado. Eh, es importante. Acuérdense, artículo 88, artículo 6 del Código de la Función Judicial. Y finalmente, les voy a poner aquí, leer artículo 138, ¿sí? 138 del Código de la Función Judicial. ¿A qué hace referencia el 138? 138 nos va a hablar de la fórmula de las sentencias. Esa fórmula, me estoy refiriendo a la fórmula de administrando justicia en nombre del pueblo soberano, etcétera, etcétera. La fórmula que tiene y que deben reunir todas las sentencias en la parte final, pues no, previo a la decisión ya del juzgador. Entonces, por favor, lean el artículo 138 del Código de la Función Judicial. Ya tenemos algunos artículos, ojo. Gustavo. Pues, doctor, yo tengo una pregunta respecto a la sentencia. Cuando dijo eso de que no se nutre de cuestiones fuera del proceso, ¿quiere decir que no se toma en cuenta lo que no se haya dicho Así o que es, no se toman en cuenta cosas así externas? es, así es. Cosas, por ejemplo, una prueba que usted no aportó a su debido tiempo y usted dice, chutera de haber puesto.
pero ya pasó el momento. Y cuando usted quiere incorporar al proceso ya no es posible. Por lo tanto, el proceso solamente va a tomar en cuenta lo que se ha tratado en esa larga carrera, ¿sí? En esa larga carrera. Cosas externas, se pueden decir muchas cosas, pero si no forman parte y no se han incluido en el proceso, no se han incluido y no han sido admitidas como pertinentes, entonces no son relevantes para la sentencia, para la decisión final, ¿no? Listo, ¿Estamos, doctor. Muchas Gustavo? gracias. Ya, Sí, gracias. perfecto. Bien, jóvenes. Quedamos hasta ahí, entonces ya les voy a guardar este cuadro y les sumo a la página del aula virtual. Y entiendo, estamos al día en los videos, Sofía. Sí, doctor, estamos al día. Perfecto, entonces, Yo revisé en el campus virtual y faltan unos cuadros de la clase, de la última clase, del 19. ¿cuál era? Faltan del día 19 de octubre. ¿Pero qué clase era, perdón? Déjeme revisar. Era a ver. Era sobre jurisprudencia. Bueno, estamos, o sea, fue de la clase que de ayer, anteayer aproximadamente, ¿no? Sí.